Bueno, pues vamos entonces a proseguir con la palabra. Hoy en esta noche les traigo, continuando la serie de los últimos tiempos, señales de los últimos tiempos, les traigo el tema número 7 que le titulé la apostasía. Quizá este tema lo haga en dos partes, mis hermanos. Entonces esa puede ser la apostasía, parte número 1. El texto base que vamos a tomar de referencia, mis hermanos, va a ser segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Amén. En lo que usted le busca, yo le voy a dar una breve introducción al tema. La Biblia, mis hermanos, la Biblia indica que habrá una gran apostasía al final de los tiempos. Y ahorita vamos a ver qué significa esto. Esta apostasía será, como lo indica segunda de Tesalonicenses, que vamos a leer, lo indica la gran apostasía, ¿verdad? Primero vamos a definir, mis hermanos, en el tema de hoy, qué es apostasía. Después veremos rápidamente las características de la apostasía, ¿sí? Y por último vamos a ver las causas que llevan a cometer la apostasía, o que las causas que llevan a la apostasía, ¿sí? Para que estemos todos pendientes de esto. Y si en el siguiente tema, si alcanzamos el siguiente tema, veremos la descripción, que es o sea, la palabra nos describe la gente que es apóstata, a los apóstatas, ¿sí? Entonces pues, empezamos, ¿qué es apostasía? A grandes rasgos, mis hermanos, una apostasía es una rebelión. Eso es la apostasía, una rebelión, un abandono a la verdad. La apostasía, mis hermanos, es el alejamiento decisivo de la fe. Eso es apostasía. Un apóstata, mis hermanos, es una persona que durante un tiempo afirmó ser cristiano, se identificaba como cristiano, hablaba como cristiano, pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar. Y ha renunciado al cristianismo, mis hermanos, de manera irreversible. Eso es un apóstata. En la Biblia, mis hermanos, encontramos ejemplos de apostasía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y la palabra de Dios, mis hermanos, también nos advierte claramente sobre los apóstatas y el efecto que pueden tener dentro de la iglesia, ¿sí? El fin de los tiempos, mis hermanos, que creo que ya estamos en el fin de los tiempos, creo que esta ya es la última generación de la era humana, quizá. No sabemos porque ya nos están suplantando por la inteligencia artificial. Entonces, el fin de los tiempos, mis hermanos, incluirá un rechazo total de la revelación de Dios. No van a querer saber nada de Dios, ¿sí? Una mayor caída de un mundo ya caído. Eso es lo que vamos a ver en los últimos tiempos. Así que vaya a segunda de Tesalonicenses, mis hermanos, capítulo 2, verso 3. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la segunda venida de Cristo, no vendrá sin que antes venga, ¿qué? La apostasía. El Señor Jesús no va a venir hasta que venga la apostasía, mis hermanos. Y luego continúa diciendo, y se manifieste, ¿qué? El hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esa noche por tu presencia entre nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres fiel, tú eres maravilloso, amoroso, y tú siempre estás presto para ayudarnos, Señor. Y hoy en esta noche queremos disponer nuestro corazón, nuestros pensamientos, todo nuestro ser para escuchar tu palabra. Yo te ruego, Padre, que uses mis labios, que seas tú hablando a través de tu Espíritu Santo y que toques a cada corazón, Señor, para que tu semilla, Señor, que vayas a depositar en el corazón de cada uno de mis hermanos pueda dar fruto
en su tiempo al 100 por 1, Señor. Sabiendo y reconociendo que tu palabra no volverá vacía, Señor. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el versículo, mis hermanos, que leímos, Pablo deja claro que el día del Señor, un tiempo de juicio mundial, no sucederá hasta que dos cosas sucedan. No va a pasar hasta que dos cosas sucedan. Eso es lo que Pablo nos deja claro en este versículo que leímos. Primero, tiene que ocurrir, mis hermanos, la caída o la gran apostasía. Es lo que primero tiene que ocurrir. Y segundo, el hombre de pecado tiene que ser revelado, el que es llamado hijo de perdición, que es lo que leímos ahí, ¿verdad? También conocido como el anticristo. Una vez que esa persona se dé a conocer, el hijo de perdición, el fin de los tiempos habrá llegado, mis hermanos. ¿Sí? La intención de los escritos de Pablo, mis hermanos, a los tesalonicenses, era corregir algunos de los errores relacionados con el fin de los tiempos que los creyentes habían escuchado de algunos falsos maestros, que ya desde entonces ya había falsos maestros, mis hermanos. Y entre las falsedades que estos falsos maestros enseñaban estaba que el día del Señor ya había llegado. Esa era una de las enseñanzas. Y ve ahí mismo en Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, pero el versículo 1, vaya por favor ahí. Vamos a leer el 1 y el 2. 2:1 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni se conturben, no os conturbéis, dice, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Sí? Los cristianos, mis hermanos de Tesalónica, temían que Jesús ya hubiera venido. Y a veces nosotros bromeamos, ¿no? O bueno, yo a veces de repente bromeo con mi esposa o con algún hermano, que de repente vamos platicando y luego ya no lo ves y dices, ya vino el arrebatamiento, ya me quedé, ¿no? No le ha pasado a usted eso, pero bromeando, claro, ¿no? Pero va a llegar el día en que sí va a pasar, mis hermanos, que de repente vas platicando con tu esposa y va a desaparecer y tú te vas a quedar ahí, o viceversa, no sabemos, ¿verdad? Tus hijos se van a ir y tú te vas a quedar, o tú te vas a quedar y los hijos se van, los papás se van a ir y los hijos se van a quedar, no sabemos, ¿verdad? Pero los cristianos en Tesalónica temían esto, mis hermanos, que Jesús ya hubiera venido, que se hubieran perdido del arrebatamiento, ¿sí? Y que ahora estuvieran en la tribulación, porque pues nadie quiere pasar por la tribulación, ¿verdad que no? Todos queremos lo bonito, ¿verdad que sí? Nadie queremos lo terrible. Pablo ya les había explicado el arrebatamiento en su primera carta. Mire, dejé un apartado ahí y vaya a la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16. Ya les había explicado esto en una primera carta. Y ellos ya estaban temiendo, pensaban que Jesús ya había venido. Dice 1 Tesalonicenses 4:16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos quieren esto? Pablo, mis hermanos, escribe su segunda carta para asegurarle a los tesalonicenses que, al contrario de lo que habían oído y a pesar de la persecución que estaban soportando, porque estaban soportando una persecución, ¿cuántos lo saben? El día de Cristo, mis hermanos, todavía no había llegado. Ellos estaban soportando una persecución y lo vamos a ir viendo. Cada época, mis hermanos, tiene sus desertores, ¿sí o no? Pero la apostasía del final de los tiempos será completa
y será mundial. ¿Sí? Todo el planeta se rebelará contra Dios y su Cristo. Y ya lo estamos viendo. ¿Sí o no? Cada vez vemos más rebeldes en contra del Señor, en contra de su Hijo, en contra de su palabra. Cada vez más lo vemos. ¿Sí o no? Y cada ataque, mis hermanos, requiere siempre de un líder, alguien que los dirija. ¿Sí o no? Se organizan, mis hermanos, para atacar a la iglesia del Señor. Y el anticristo, mis hermanos, estará en esta apostasía global. ¿Sí? O sea que todavía no está. Y creemos que esto ocurrirá, mis hermanos, después de que la iglesia haya sido arrebatada de la tierra. ¿Cuántos le hacen así? ¿No? Jesús advirtió, mis hermanos, a los discípulos acerca de los últimos días. Ya lo vimos, ¿verdad? En Mateo 24, versículo 10, yo se lo leo, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Qué tremendo. Y ese amor de muchos son aquellos que decían amar a Dios. Y es ahí donde viene la apostasía, mis hermanos. Estas son las características. Ahora vamos a pasar a este tema, las características. Estas son las características de la gran apostasía del fin de los tiempos, mis hermanos. El apóstol Pablo predijo en segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 3, una apostasía entre los que profesaban ser cristianos. Mencionó Pablo específicamente a ciertos apóstatas como Himeneo, Alejandro y Fileto. Y vamos allí a primera carta de Timoteo, primera de Timoteo 1:18, para ver esto. Primera de Timoteo 1:18, ¿lo tiene? Dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son, ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Vaya ahora a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 16. Fíjese, ponga atención en esto. Segunda de Timoteo 2:16 dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son suyos? Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Todos los que invocamos el nombre de Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Apartarnos de iniquidad, apartarnos de hacer y de cometer pecado. ¿Sí? Mire, hombres que en un tiempo servían, Himeneo, Fileto, los que estamos viendo aquí, mis hermanos, eran hombres que en un tiempo servían al Señor, apoyaban a Pablo en el ministerio, tenían un cargo de responsabilidad en el ministerio. Algunos hasta a lo mejor eran hasta pastores o copastores, qué sé yo, ¿no? Apóstoles, ¿no? Tenían un cargo de responsabilidad en el ministerio, y de buenas a primeras estos hombres, mis hermanos, apostataron, se apartaron, renegaron de la fe. Y sabe una cosa, mi hermano, yo he conocido gente cercana, así, conocidos, que renegaron de la fe, que se apartaron de la fe,
que servían al Señor, dirigían la alabanza, cantaban al Señor, tocaban instrumentos, predicaban. Y de buenas a primeras, mis hermanos, por algún asunto, qué sé yo, hay muchas razones, ¿no? Pero normalmente la razón es porque la gente se aparta es porque no están de acuerdo en ciertas cosas que se hacen en las congregaciones. Por ejemplo, ¿cuántos saben que Casa de Oración es una iglesia de orden, de disciplina? También es una iglesia donde hay restauración, ¿sí o no? Pero hay personas que cuando se tocan esos temas, por como dice la palabra de Dios, ¿no? Que toda escritura es buena, ¿para qué? Para redarguir, para instruir, para corregir y ¿para qué más? ¿Eh? ¿Y qué? Instituir, instruir, corregir ¿y qué más? No, ya dijimos instruir. ¿Cuál es la otra? Redarguir, redarguir, instruir y corregir. ¿Sí? A todos les gusta la instrucción, que se les instruya, que se les enseñe, que se les hable la palabra, que haya discipulados. ¿Sí? A muchos les gusta eso. Pero cuando llegan en la parte de la corrección, ¿qué es lo que sucede? Muchos dicen, no, esa parte no me gusta. Hay que borrarle ahí, ¿no? La palabra es para corregir también. Pero cuando cuando llega el momento de esa parte donde dicen las escrituras que hay que corregir, muchos ahí sí ya dicen, no, ya no estoy de acuerdo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no están acostumbrados a hacer lo que quieren. No están acostumbrados a llevar un orden en su vida diaria como cristianos. ¿Y cuántos saben que Dios es un Dios de orden? ¿Sí? Y como Dios es un Dios de orden, pues Él quiere un orden en la congregación, en la iglesia, en su iglesia. ¿Sí o no? Entonces, cuando de repente se toman estas medidas, algunos dicen, no, ¿sabes qué? Aquí ya no me gustó. Y se apartan. Y si no van a otra iglesia a seguir haciendo lo que ellos siempre hacen, ¿verdad? Porque esas personas que están brincando de iglesia en iglesia, mis hermanos, créanme que siguen siendo las mismas personas, nunca van a cambiar. Y en la primera de buenas de cambios, algo que no le agrade en esa congregación, se va a ir inmediatamente a otra congregación, y a otra congregación, y a otra congregación. Y si tú le preguntas, oye, ¿por qué estás yéndote de congregación en congregación? Ellos te van a decir, es que estoy buscando una iglesia que sea perfecta. ¿Cuántos saben que no hay iglesias perfectas? ¿Verdad? El otro día estaba platicando con un hermano y me decía, no, le invité a mi esposa. Y me dice, no, es que no quiero ir porque me voy a sentir como hipócrita. Tú vente, únete a nosotros los demás hipócritas. ¿Verdad? Mire, cuando usted llega a una iglesia perfecta, va a dejar de ser perfecta. Cuando usted llegue ahí. Porque no hay iglesia perfecta, mis hermanos. Y yo conocí a alguien, es más, híjole, componían unos cantos, mis hermanos, que te llevaban a la presencia del Señor. Es más, lo estamos viendo, es más, no necesito decirle, mire, vamos a hablar de gente conocida sin dar nombres, ¿no? Pero usted ha visto últimamente hombres que adoraban al Señor, que eran famosos, ¿verdad? Y que ahora, ¿qué están haciendo? Ahora están prostituyéndose, mis hermanos. De verdad. Eso es lo que es. Han renegado de la fe. Y luego dicen, el Señor nos ha abandonado. ¿Usted qué cree, que el Señor nos ha abandonado? ¿Cuántos escucharon esa frase que dijo este hombre que canta que era cristiano y que ahora ya no es? No, ¿sabes una cosa? El Señor nos ha abandonado. ¿Sí lo escucharon o no? ¿No? Eso dijo este hombre. J-A-R, luego lo busca usted. Eso dijo él. El Señor nos ha abandonado.
¿Usted qué cree? ¿Que nos ha abandonado el Señor? No, ¿verdad? Porque Él lo prometió. ¿Qué prometió el Señor? Que Él estaría con nosotros todos los días de nuestras, o sea, bueno, todo el día, todos los días hasta el fin, ¿no? Eso fue lo que dijo el Señor. Entonces, ¿el Señor nos ha abandonado? Pues yo creo que a Él sí, ¿no? Así como abandonó a Saúl por su desobediencia, ¿verdad? Por ser apóstata. Hoy en día estamos viendo ya la apostasía, mis hermanos, a la luz del día. Y cada vez vamos a ver más y más. Y quizá al hermano que se sentaba a un lado de ti puede ser alguien que pueda apostatar, no lo sabemos, ¿verdad? Por eso es que el Señor nos quiere advertir y nos advierte en su palabra sobre esto. Amén. Entre las diversas causas, ahora vamos a pasar a las causas, mis hermanos, las causas de la apostasía expuestas en las advertencias apostólicas se encuentran las siguientes, mis hermanos. O sea, fueron unas advertencias por parte de los apóstoles. Y son las siguientes las causas. La primera causa, una de varias, pero yo le voy a mencionar algunas, es la falta de fe, mis hermanos. La falta de fe. Mire, vaya a Hebreos 3, versículo 12. Esa es una de las causas por qué uno apostata, de la apostasía. La falta de fe. Hebreos 13:12. ¿Lo tiene? Dice ahí, mirad, y este mirad, mis hermanos, significa ponga atención y consideración en el aviso que se le va a dar. Eso significa esto, mirad. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo ¿de qué? De incredulidad. Y esas son palabras fuertes, mis hermanos, pero a menudo subestimamos la naturaleza terrible de nuestra incredulidad. ¿Sí? Negarse a creerle a Dios, mis hermanos, es un pecado serio porque muestra un corazón malo y apartado del Dios vivo. ¿Sí? La incredulidad, mis hermanos, no es la incapacidad de entender, sino la falta de voluntad para confiar. Esa es la incredulidad. Es la voluntad, mis hermanos, no la inteligencia la que está involucrada. ¿Sí? Uno puede realmente creerle a Dios, ¿sí o no? Y sin embargo ser ocasionalmente aquejado por las dudas. Mire, sea sincero, ¿cuántos de repente han dudado? De verdad, mire, yo sí, de repente yo he dudado, pero luego viene el Señor con su espíritu y me recuerda su palabra, y digo, tienes razón, Señor, perdóname, inmediatamente, Señor, perdóname por mi incredulidad. Sí, la incredulidad, mis hermanos, no es debilidad de fe, sino que se pone en oposición a la fe, es lo contrario a la fe. ¿Y qué es fe? Fe es creer, ¿sí o no? ¿Sí? El gran pecado de no creer en el Señor, mis hermanos, a menudo se habla de manera muy leve y con un espíritu muy insignificante. No se considera este tema muy a menudo, ¿sí? Como si no fuera un pecado en absoluto la incredulidad. Sin embargo, mis hermanos, de acuerdo con todo el tenor de las Escrituras, la incredulidad es hacer, mis hermanos, de Dios un mentiroso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no le crees y piensas que el Señor está mintiendo. Eso es la incredulidad, hacer al Señor un mentiroso. ¿Y qué puede ser peor que eso? Dígame. Por eso es un pecado la incredulidad. La falta de fe, mis hermanos, nos lleva a la apostasía. Y continúa diciendo el versículo 12, para apartarse del Dios vivo. Y ese es un título, mis hermanos, de muy alto significado, ¿no? Y muestra que el carácter de Dios es el mismo para los creyentes que para todos los demás, para los que creen y los que no creen. ¿Sí? Versículo 13 dice, antes exhortaos
los unos a los otros cada día. Mire, mi hermano, si vamos a fortalecer nuestra fe y a evitar la ruina de la incredulidad, debemos rodearnos de otros cristianos que nos exhorten, ¿sí o no? Es decir, que nos alienten seriamente, no que nos, ¿cómo se dice? Nos destruyan, ¿sí? Sino que nos alienten, mis hermanos, a seguir, ¿sí? Y esto muestra nuestra responsabilidad también de dar exhortación y de recibir exhortación, ¿sí o no? ¿A cuántos les gusta dar exhortación? ¿Y a cuántos les gusta recibir? Y luego bajan la mano. Por eso debemos de exhortarnos unos a otros, mis hermanos, cada día. Porque es fácil juzgar, es fácil criticar, pero eso, mis hermanos, no es exhortación. Amén. Si estás fuera de la comunión total, mis hermanos, no puedes exhortar ni ser exhortado. Por eso tenemos que estar en comunión. ¿Sí? ¿Hasta aquí claro? Mire, continúa diciendo el versículo 13, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Ya ve? No debemos, o sea, eso que dice aquí, que debemos de exhortarnos unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que nadie de vosotros se endurezca. Porque ¿sabe qué? La falta de exhortación, mis hermanos, nos endurece. Es como el cemento, ¿sí? Nos endurece. Y esta palabra hace referencia, esa endurecer, hace referencia a todo aquello que dificulta la creencia, que dificulta el creer. Los cristianos, mis hermanos, deben de estar atentos contra la dureza de corazón. Tenemos que estar atentos ante eso. Lo que no puedes ver o sentir es que tu pecado oculto, o sea, eso que tú no puedes ver, que tú no puedes sentir, algún pecado oculto que pueda estar por ahí, te puede endurecer, ¿sí? Te endurece tu corazón. Y a medida que tu corazón se vuelve más duro, se vuelve cada vez menos sensible al pecado. Eso fue lo que le pasó al faraón, ¿no? Cuando el Señor endureció su corazón. Y cada vez endurecía más su corazón. Y dejó de ser sensible. ¿Sí? Entonces, cuando estás duro de corazón, te vuelves más y más distante de Jesús. ¿Sí? Y tu peligro espiritual crece cada día. ¿Sí? A menudo decimos que nuestros corazones han sido endurecidos por otros o por las circunstancias. Le echamos la culpa a otros o a las circunstancias, ¿no? De la dureza de nuestro corazón. Pero la verdad, mis hermanos, es que nosotros endurecemos nuestros corazones en respuesta a lo que nos pasa. ¿Sí o no? Somos nosotros los que endurecemos nuestro corazón. No son otros los que nos endurecen, somos nosotros. ¿Sí o no? Y luego continúa diciendo el versículo 13, por el engaño del pecado. Por eso se endurece uno, por el engaño del pecado. El pecado, mis hermanos, parece justo, pero es vil. El pecado parece agradable, pero es destructivo. Promete mucho, pero no cumple nada. Así es el pecado, mis hermanos. Lo engañoso del pecado endurece el alma, mis hermanos. Y un pecado permitido da lugar a otro pecado. ¿Sí o no? Porque un pecado te lleva a otro pecado. Una mentira te lleva a otra mentira. ¿Qué fue lo que le pasó a David, mis hermanos? ¿Sí? Primero dejó que el pecado entrara por su vista. Luego mandó traer a la mujer que no era suya y que le dijeron que era casada y que no le importó y la trajo para con él. Cometió adulterio, embarazó a esa mujer que no era la suya y después asesinó al hombre. Y dijo, no, ya hasta aquí ya se acabó el problema. Pero lo que no sabemos y lo que pensamos como David es que arriba sí se dan cuenta. Y que a Dios no lo podemos engañar. ¿Sí? Entonces, un pecado, mis hermanos, nos lleva a otro pecado. Y cada acto de pecado confirma la costumbre. Ya se nos hace costumbre. ¿Sí o no? La naturaleza del pecado, mis hermanos, es el engaño. ¿Sí? Engañoso es nuestro corazón también. Versículo 14. Porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Otra causa, mis hermanos, la falta de aguante ante la persecución. Hebreos 10:32, vaya por favor ahí. Hebreos 10:32. Hebreos 10:32 dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, fíjense, estos cristianos, mis hermanos, ya habían sufrido por Jesús, siendo rechazados de su comunidad judía, porque los hebreos son judíos, son del pueblo de Israel, y habían sido rechazados por su comunidad judía por haberse convertido al cristianismo, mis hermanos. ¿Sí? E incluso tal vez hasta siendo dados por muertos. ¿A cuánto les dijeron cuando se convirtieron a Cristo? ¿Sabes qué? Tú ya estás muerto para mí y ya no te quiero ver. ¿Sí les dijeron o no? Bueno, a mí sí me dijeron eso, ¿verdad? Y esto pasó después de que ellos confiaron en Jesús, después de haber sido iluminados. ¿Sí? Y en los primeros siglos, mis hermanos, se aplicaba no solo a los que habían recibido la luz del evangelio, sino a los que habían sido bautizados. Se aplicaba esto. Entonces dice aquí, continúa diciendo el versículo 32: sostuvisteis gran combate de padecimientos. Fíjese, gran combate. O sea que no era uno, eran varios padecimientos. La persecución fue un combate, mis hermanos, que les llegó de diferentes maneras, porque ellos fueron hechos espectáculo. ¿A qué me refiero con esto? A que eran llevados a los leones, ¿sí? Y se burlaban de ellos. Versículo 33 dice que eran, ¿qué? Padecimientos, sostuviste gran combate de padecimientos con vituperios y tribulaciones. Fueron compañeros de los que estaban en una situación semejante, ¿verdad? Incluyendo al mismo autor de Hebreos también. Y vea el versículo 34, dice: porque de los presos también nos compadecisteis. También habían enfrentado persecución económica estos hermanos, porque dice: y el despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. ¿Sí? Mire, si usted no va para el Señor, lo que usted tiene se lo van a quitar algún día para el otro. De verdad se lo digo, ¿eh? O sea, su dinero, hubo un tiempo, mis hermanos, que desaparecieron cuentas en el banco. Es más, hace poco acaban de quebrar unos bancos, ¿no? Y la gente estaba preocupada porque no sabía qué iba a pasar con su dinero. Y estaban haciendo filas largas para recuperar su dinero. Mire, cuando llegue el día del hijo de perdición, va a pasar algo similar, pero usted ya no va a recuperar su dinero. Ese dinero lo van a usar para la persecución. Qué mejor usarlo ahorita para el reino del Señor y sembrar, ¿no? Y en vez de que sea usado para la persecución de los mismos cristianos. Y bueno, los que están tomando el discipulado saben de lo que estoy hablando, porque estamos viendo eso, ¿verdad? Estamos viendo eso. Por eso no se los pierdan, mis hermanos, los discipulados. Próximamente iremos subiendo las enseñanzas del nivel 2 del discipulado. Amén. Pero bueno, el punto es que ellos, mis hermanos, habían enfrentado estas cosas y las habían soportado. Pero algunos de nosotros, mis hermanos, por cualquier cosa ya queremos renunciar. Porque te dicen aleluya. Ay, sí, muy aleluya. Ay, no, ya no me están diciendo aleluya. Estoy en terrible persecución, dicen algunos. ¿Ah? No, eso no es nada, mi hermano. No, eso no ni es persecución. ¿No? Si no soportas eso, mi hermano, híjole, ¿vas a soportar lo que de veras va a venir en ese tiempo? Está duro, ¿no? Dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Cuántos quieren esa herencia? Amén. Entonces, ellos soportaban. Y nosotros debemos de soportar, mis hermanos, también. Enfrentar con valentía. Y vaya al versículo 39, lo que dice ahí. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe
para perseveración del alma. Tener fe, mis hermanos. No somos de los que retroceden. Es más, ni un paso atrás ni para agarrar impulso, decían. Paso atrás ni para agarrar impulso. Vamos avanzando, mis hermanos. Vamos perseverando en la fe. Amén. Otra causa, mis hermanos, el abandono de las normas morales correctas. Estos falsos maestros impíos son de una presencia peligrosa, mis hermanos, y corrupta en el cuerpo de Cristo. No solamente engañando a otros, sino a ellos mismos también. Mire, vaya a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 14. Estamos viendo las causas de la apostasía, Segunda de Pedro 2:14. Y eso que vamos a leer aquí, mis hermanos, es de gente que estaba miscuida dentro de las iglesias, que enseñaban. Y vea lo que dice aquí: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Eso dice. Su corazón, mis hermanos, está en la carne y sus ojos están en el adulterio, tanto espiritual como sexual. Así están estos hombres. Y se aprovechan de los inestables para que se unan a sus caminos. ¿Sí? Seducen a las almas inconstantes, dice ahí, ¿verdad? Y sabe una cosa, mis hermanos, literalmente Pedro escribió que sus ojos de estos hombres están llenos de una mujer adúltera. ¿Sí? Ellos desean a todas las chicas que ven y miran a cada una de las mujeres como una adúltera potencial. ¿Cuántos han sabido que ha habido pastores que han caído en pecado de adulterio, de fornicación? Así está hoy en día, mis hermanos. Y cada vez va a ser peor, y Dios nos libre, ¿no? Continúa diciendo el versículo 14: tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos ¿de qué? De maldición. Están equipados, mis hermanos, pero no para el ministerio, solo para ganancia egoísta. Y realmente son hijos de la maldición, hijos de maldición. Esta frase, mis hermanos, es un hebraísmo, maldición, o hijos de la maldición. Ese es un hebraísmo que significa o que equivale a malditos. Eso significa, es un hebraísmo. Versículo 15 dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínense, el burro, ¿verdad? Hablando. ¿Cuántos quieren que les hable un burro? Pues ya les está hablando. Si Dios hizo hablar a un burro, que no nos haga hablar a nosotros, ¿verdad? Entonces eran como Balaam, mis hermanos, quien fue culpable del pecado más grande. Balaam, mis hermanos, guió a otros al pecado y para su propia ganancia lo hizo. Balaam, mis hermanos, tuvo que ser reprendido por una muda bestia de carga porque él no oía la voz de Dios. Estaba sordo en el espíritu, mis hermanos. ¿Sí? Versículo 18, vamos para allá. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. El mensaje, mis hermanos, de los falsos maestros impíos está vacío de contenido espiritual verdadero. Y a pesar de que está inflado de palabras grandes, mis hermanos, es atractivo a las concupiscencias de la carne de su audiencia. ¿Sí? Les gusta que les hablen de eso, que les hablen de que son campeones, que saquen el Superman que llevan dentro. No, ese no. Pero les hablan así todos: sí, síganos hablando de eso. ¿Sí? No enseñan palabra, mis hermanos, enseñan cosas huecas. ¿Sí? Verso 19 dice: les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El ser vencido, mis hermanos, por la carne y los falsos maestros, te hace esclavo de ambos. Amén. Versículo 20 dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Y es mejor, mis hermanos, para una persona el nunca haber conocido alguna cosa de Jesús. Eso es mejor, porque el escuchar una parte de la verdad y después de rechazarla, eso, mis hermanos, es una mayor revelación y tiene una mayor responsabilidad. Todos los que estamos aquí, que hemos oído, mis hermanos, la palabra y que después la rechazamos, tenemos una mayor responsabilidad. ¿Lo sabe? Dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque han regresado a las contaminaciones del mundo, mis hermanos. Y esas contaminaciones son llamadas cosas que infectan, mis hermanos, que contaminan y profanan. La palabra era antiguamente usada, esta palabra, miasmata es la palabra griega, y es usada en ese tiempo presente también, para expresar, mis hermanos, las partículas nocivas de efluvios procedentes de personas infectadas, ¿sí?, con enfermedades contagiosas y peligrosas, o de cuerpos muertos y corrompidos también, de aguas podridas y estancadas, por las cuales pueden ser infectados los sanos. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una infección o está podrido una fruta o una verdura? ¿Qué es lo que sucede? Contamina a otras, ¿no? Echa a perder a otras. Entonces, para evitar eso, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Apartarla, separarla, para que no eche a perder a otras. Versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Versículo 22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Proverbio 26:11, ¿verdad? Es lo que se utiliza aquí. Dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito, mis hermanos? ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza, ¿verdad? Porque es un perro. Y luego dice que la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Un puerquito, mis hermanos, por más que lo bañes, lo limpies, lo perfumes, le pones su Chanel número 5, ¿verdad? Lo perfuman, le pones su moñito y va a andar en tu casa así, bien limpio. Pero te descuidas y en cuanto se abra la puerta que va rumbo al jardín, que se acaba de regar el jardín y ve el charco, ¿qué crees que va a hacer el puerquito? A revolcarse, ¿verdad? Y él feliz. ¿Y sabes una cosa, mis hermanos? No es lo mismo resbalarse en el lodo que revolcarse en el lodo. ¿Sí? Hay gente que le gusta revolcarse en el pecado, porque nosotros somos pecadores y ocasionalmente podemos pecar. Ocasionalmente, dije. No lo tenemos como práctica, ¿sí? Porque el que practica el pecado, ¿qué dice la palabra? No es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces su naturaleza, mis hermanos, es como dice aquí el gran proverbio, ¿verdad? El perro se ha deshecho de la corrupción interior por medio del vómito y no puede vivir bien por sí solo, sino que regresa otra vez a husmear el vómito de nuevo. Qué tremendo está eso, ¿no? Y qué asqueroso. Otra causa, mis hermanos, otra causa es el hacer caso de las palabras fingidas de falsos maestros y de expresiones inspiradas que extravían. Mira, hermano, no está mal que escuche a otros predicadores, pero tenga cuidado qué es lo que escucha. Discierna, aprenda el discernidor.
discierna para poder escuchar y entender qué es lo que está escuchando, si está apegado o no a la verdad. No estamos en contra de que escuche a otros predicadores, pero sí que ponga atención, ¿sí? Porque lo pueden extraviar, porque hay predicadores que parece que predican la palabra, que suena muy bien, pero realmente te está enseñando otra doctrina, te está desviando, ¿sí? Mire, vaya a segunda de Pedro 2:1, por favor. Segunda carta de Pedro 2:1. ¿Lo tiene? Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 dice, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Cuántos saben que esto ya está? Los mercaderes del templo, ¿no? Y una serie de parte del pastor dice, y sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Mire, vaya rápidamente a 1 Timoteo 4:1, por favor. Primera carta de Timoteo 4:1. ¿Lo tiene? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, y fíjense, Pablo, mis hermanos, señaló aquí claramente a esta como una revelación del Espíritu Santo, ¿sí? Ya sea que haya sido un mensaje espontáneo que le fue dado mientras escribía Pablo esta carta, o que estuviera citando una profecía previa. Pablo sabía que ciertos peligros marcarían los postreros tiempos, mis hermanos. Mire, han pasado ya más de 1000 o de 2000 años, 2030 años, más o menos por ahí, ¿no? Bueno, Pablo siguió escribiendo, ya era un hombre mayor, él escribió quizá después no, ahorita no recuerdo, pero más o menos unos 1900 años sí ya han pasado de que Pablo escribió a Timoteo acerca de los postreros tiempos, pero él no había malinterpretado su tiempo ni los nuestros. La historia, mis hermanos, no está y nunca ha estado precipitándose hacia un lejano borde que terminará, mis hermanos, con este orden actual. Incluso desde los tiempos de los apóstoles, la historia, mis hermanos, ya había alcanzado este borde, ¿sí? Y ha avanzado en forma paralela a él desde entonces. Como resultado, mis hermanos, los postreros tiempos describen un amplio periodo de tiempo y no un par de años, ¿sí? O sea, no es que de la noche a la mañana van a surgir todas estas cosas, sino que están surgiendo, han ido surgiendo y cada vez van a ser más y más, ¿sí? Dice algunos, continúa diciendo el versículo 1, dice algunos apostatarán de la fe. Y debido al peligro de los últimos tiempos, mis hermanos, si Timoteo iba a permanecer como un ministro fiel para el pueblo de Dios, mis hermanos, él debía mantenerse como guía hacia la verdad, como guía a la fe, mis hermanos. ¿Sí? Si se perdiera esto, mis hermanos, nada más importaría. ¿Sí? Un hombre pudiera tener todas las verdades del cristianismo y sin embargo quitarles todo efecto al adoptar otras doctrinas que contrarresten su influencia, mis hermanos. Es decir, que ya no te entregan íntegro la palabra de Dios. ¿Has visto el pan blanco? Al pan blanco le han quitado todo el trigo, ya no es íntegro y ese pan es el que más daño hace, ¿sí o no? Pero la palabra tiene que ser íntegra, lo más íntegro. Pero cuando vienen mezclas de otras enseñanzas, de otros pensamientos, de otras corrientes, entonces se va diluyendo la palabra de Dios.
Amén. Dice continúa diciendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Miren, hermanos, hace 2 martes, que para ser exactos, estuvimos hablando acerca del cristianismo progresista. ¿Cuántos han escuchado hablar de esta corriente? ¿Han escuchado del cristianismo liberal también? ¿Sí lo han escuchado hablar? ¿Tienen la idea de lo que es? Le invito, mis hermanos, a que investigue, que lo busque y lo lea. Y cada vez estamos más. Y esas corrientes que le estoy diciendo, mis hermanos, estas enseñanzas, el cristianismo progresista y el cristianismo liberal, son corrientes que han surgido dentro de la iglesia, dentro del mismo cristianismo, mis hermanos, y que han desviado a muchos. Los liberales dicen que la palabra de Dios no se debe de interpretar de manera literal, ¿sí? Que es una fantasía, que no sucedió lo que dice ahí, que solamente es un poema que se inspiraron los hombres, pero no dicen que están inspirados por el Espíritu Santo. Eso es lo que dicen los liberales, mis hermanos. Y sabe, tristemente le digo, el hijo de Charles Stanley, que acaba de morir, uno de sus hijos es un pastor liberal que enseña estas doctrinas, lo contrario a lo que enseñaba su papá. Qué tremendo, ¿no? Y a muchos están engañando con estas doctrinas. Y hoy en día están surgiendo nuevas doctrinas como el cristianismo progresista, el progresismo, ¿sí? Ahora las iglesias, los cristianos progresistas, todo es amor, Dios es amor. Él te perdona todos tus pecados, te acepta tal y como eres. Y pone la bandera de los multicolores, ¿no? Te acepta tal y como eres, te dice. Porque Dios es amor. Yo no me imagino un Dios lleno de amor mandando al infierno a gente tan buena. Investíguelo, por favor. Esas son doctrinas que hoy en día están surgiendo y que están distorsionando y que están diluyendo al cristianismo, mis hermanos. ¿Sí? Dice el versículo 2, por la hipocresía de mentirosos, ¿verdad? Que teniendo cauterizada la conciencia, dicen, ¿qué más? Que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Qué tremendo, ¿no, mis hermanos? Otra causa, ya estamos en las últimas causas. Otra causa dice, es el tratar de ser declarados justos por medio de la ley. Gálatas 5:2, mis hermanos. Estamos hablando de las causas que nos llevan a la apostasía, mis hermanos. Gálatas 5:2, ¿lo tiene? Dice, he aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando aceptamos la ley, mis hermanos, como nuestra regla para andar con Dios, debemos dejar ir a Jesús. Cuando aceptamos a la ley. Y le voy a explicar ahorita por qué. Porque ya no es nuestra justicia. Intentamos ganarla nosotros mismos. Para los Gálatas, mis hermanos, en este contexto, recibir la circuncisión, el ritual que testificaba de un gentil estaba siendo sometido a la ley. ¿Cuántos saben que esto era un rito que los judíos llevaban? Para tú pertenecer al judaísmo, pues los varones tenían que circuncidarse, se dice, ¿eh? Tienen que circuncidarse, y esa era la prueba de que estaban siendo adoctrinados al judaísmo, ¿sí? Entonces, al hacer esto, mis hermanos, automáticamente estabas entregándote a la ley.
y no a lo que Cristo te estaba, o a la enseñanza de Cristo, ¿sí? O sea que estaban confiando más en ellos mismos más que en la justicia de Jesús. Confiaban, ya no confiaban en Jesús, sino en su propia justicia, ¿verdad? Entonces Pablo, mis hermanos, podría decir: de nada os aprovechará Cristo. La circuncisión, mis hermanos, como les decía, es el sello de la ley. Y el que voluntaria y deliberadamente se somete a la circuncisión entra en un pacto para cumplir la ley. Y qué trágico, mis hermanos, Jesús muriendo en la cruz, derramando su sangre, su vida, su alma, su agonía, su amor por nosotros, y de nada os aprovechará. 2 hombres murieron con Jesús, ¿sí o no? Para él, para el que puso su confianza en Jesús, fue la vida eterna, llegó al paraíso. Y para el que no confió en Jesús, sino que confió en sí mismo, de nada le sirvió. ¿Sí? Y este punto era tan importante para Pablo que reunió todas las fuerzas, mis hermanos, que pudo en el llamamiento personal. Por eso dice: he aquí yo, Pablo. Y cuando continuó Pablo y escribió y testificó, Pablo recuerda su formación anterior como abogado y hablaba muy en serio, mis hermanos. Y vea el versículo 3 de Gálatas 5, dice: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. ¿Sí? Versículo 4 dice: de Cristo os desligastes, no que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Mire, aún profesando tener fe en la palabra de Dios, mis hermanos, puede que los apóstatas desatiendan su servicio a Dios al considerar, mis hermanos, de poca importancia la obra de predicar y enseñar, ¿sí?, que Jesús nos encargó a los seguidores de Jesucristo, ¿sí o no? Él nos encargó esto, de ir y predicar, ¿sí o no? Y mire Lucas 6:46, yo se lo leo, dice: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? ¿Cuántos de aquí han salido a predicar, a compartir el evangelio? Porque dice Mateo 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos han hecho esto? Mire, también puede que aleguen servir a Dios, pero rechacen a sus representantes y a su organización. ¿Sí? Eso también es una de las causas, mis hermanos. Judas 8, vamos a rápidamente a leer Judas 8, si no yo se lo leo. Dice, Judas es un solo capítulo y el versículo 8 dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Y hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Amén. Los apóstatas, mis hermanos, por lo general procuran que otros les sigan. Eso viene en Hechos 20:30. Y los que abandonan voluntariosamente la congregación cristiana se convierten en parte integrante del anticristo. Primera de Juan 2:18 y 19. Usted los puede leer. Y como en el caso de los israelitas apóstatas, mis hermanos, también se predice destrucción para los apóstatas de la congregación cristiana, mis hermanos. Ahí sí vaya por favor rápidamente a Hebreos 6, versículo 4. Hebreos 6:4, ¿lo tiene? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados
para arrepentimiento. Mire, ponga atención en esto, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada y está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Durante el periodo, mis hermanos, de la persecución que sufrió la congregación cristiana primitiva a manos del Imperio Romano, a los que profesaban ser cristianos, a veces se les inducía a negar su discipulado. ¿Cuántos han visto la película de Policarpo? ¿Han visto la película de Policarpo? Se la recomiendo que la lea, que la vea. Policarpo. Ahí, mis hermanos, sale cuando están los romanos y agarran a cristianos, están persiguiendo, entre ellos está Policarpo, y agarran a ese grupo y los meten a los calabozos, esperando a ser llevados a los leones. Entonces dice, para poder evitar eso, tienen que negar su fe en Cristo. Y ¿sabe qué? Que algunos sí desertan. Algunos prefieren ir y decir, no, yo no, me retracto y quiero adorar al César. Dicen, ok, ¿quieres adorar al César? Y lo llevan delante de la estatuilla del César para que les ofrezca incienso y le ofrezcan ofrenda. Y haciendo eso, entonces prueba de que está apostatando de su fe. Y Policarpo les decía a aquellos, les decía, hey, resistan, no renieguen, no nieguen la fe, resistan, es solamente un poco de tiempo, un poco de sufrimiento y vamos a ver al Señor. ¿Y sabe cómo murió Policarpo? Policarpo murió quemado en la hoguera. Y mientras era quemado, él cantaba alabanzas. Y dicen que los historiadores que no soportaban escucharlo. En vez de gritar y renegar, porque le decían, reniega de tu fe. Y él dijo, no voy a renegar del hombre que me salvó y me rescató y que lo dio todo por mí. Está bien interesante eso para que usted lo vea. Y no renegó y fue quemado, mis hermanos, y así murió. Pero hay muchos que apostatarán de la fe, que en medio de la prueba van a renegar, van a renunciar de la fe. Ya para concluir, mis hermanos, las Escrituras dicen que la apostasía solo empeorará. Otra vez. La apostasía, mis hermanos, solo empeorará a medida que se acerque el regreso de Cristo. Mateo 24:10 lo dice, porque muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Pablo dijo a los tesalonicenses que una gran apostasía precedería a la segunda venida de Cristo, que ya lo leímos al principio, ¿verdad? Y que al final de los tiempos se caracterizaría, mis hermanos, por la tribulación y los charlatanes religiosos huecos. Y también debes de saber esto, que en los postreros días, dice 2 Timoteo 3, 1, 2 y 5, vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Es de vital importancia, mis hermanos, ahora más que nunca, que cada creyente ore por discernimiento, mis hermanos. Tenemos que orar al Señor para que nos dé discernimiento y que combatamos, mis hermanos, la apostasía y la contienda fervientemente por la fe que una vez y para siempre fue entregada a nosotros los santos. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Gracias, Señor. Padre, queremos darte gracias a ti hoy en esta noche. Sabemos que tú vienes pronto, Señor. Tú vienes por tu iglesia. Y cada día las pruebas serán mayores.
irá aumentando más y más la prueba. Sabemos, Padre, que todo lo que tú has permitido, las pestes, los terremotos, las guerras, son señales de que tú vienes pronto. Pero nosotros debemos de estar preparados, Señor. Debemos de consagrarnos a ti. Debemos de discernir, debemos de estudiar, de escudriñar las Escrituras, de vivir cada día más en santidad, intentando cambiar nuestra vana manera de vivir, porque tú vienes pronto, Señor, y tú vienes por una iglesia sin mancha, sin arruga, y yo quiero estar ahí, Señor. Pero ciertamente y tristemente algunos apostatarán de la fe, de la cual algún día ellos compartieron, de la cual un día ellos recibieron. Pero llegará el día que algunos renegarán, renunciarán, se apartarán, se burlarán y se pondrán a favor de aquellos que se burlan. Porque dice tu palabra que por haberse multiplicado la maldad, como lo estamos viendo hoy en día, Señor, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Que nuestro amor por ti, Señor, no se enfríe. Que nuestro amor por ti siga ferviente. Que nuestra antorcha siga encendida, Señor. Que nuestra lámpara esté siempre llena de aceite, para que cuando tú vengas, Señor, nos encuentres haciendo tu voluntad. Y si aún, Señor, estamos confiados y creyendo que tú vienes o que estás retardando tu promesa, que todavía falta mucho para que tú vengas, yo te pido, Señor, que nos perdones, porque no debemos de estar confiados en nosotros, sino estar confiados en tu palabra y vivir hoy como si tú mañana fueras a regresar, Señor, consagrados a ti y viviendo en santidad. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y haces ese compromiso? Le dices: Señor, yo quiero hacer ese compromiso delante de ti, de vivir en santidad. No quiero, Señor, ser de aquellos que van a apostatar, que van a renegar, que van a renunciar en la fe. No, Señor, que aun a pesar de las pruebas, de las circunstancias adversas, que podamos estar firmes, Señor. Que aunque nos echen al pozo de los leones, Señor, nosotros podamos estar como Daniel, Señor, porque Daniel confiaba en ti y tú le libraste, Señor, y tú nos librarás en aquel día. Y si no lo hicieres, Señor, sabemos que solamente será por un poco de tiempo ese sufrimiento. Y después de haber padecido por un poco de tiempo, te veremos cara a cara, Señor. Entonces podremos escuchar: bien, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Que así sea, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Llévalos con bien a casa. Te rogamos, Señor, que fortalezca sus vidas, Señor, y que les llenes de tu Espíritu Santo. Gracias te damos a ti en el nombre de Jesús, Señor. Amén.